Jack London, maestro de la narrativa de aventuras, nos transporta con el cañadón todo oro a los fríos y despiadados territorios de Klondike, donde la fiebre del oro despierta los más profundos deseos y temores del ser humano. En este relato, dos buscadores de fortuna se enfrentan no solo a la dureza de la naturaleza, sino también a la codicia y la traición. Cada capítulo de este índice expande el relato original, explorando las emociones, los conflictos y la lucha por la supervivencia en un mundo donde el oro puede significar tanto la salvación como la perdición. Capítulo 1. Los rumores del oro. La nieve caía con lentitud sobre Dawson City, cubriendo el lodo y las huellas de los hombres que transitaban sus calles como espectros errantes en busca de fortuna. El invierno era un carcelero cruel, y el Yukon, su prisión helada. El río, congelado en una costra de hielo azul, reflejaba la luz mortecina de las lámparas de aceite que titilaban en las ventanas de los establecimientos. En uno de esos locales, la taberna de O'Connor, el calor del fuego y el aroma a whisky barato se mezclaban con el murmullo de voces gastadas por la intemperie. Floyd Vanderlip, un hombre curtido por la adversidad y la incertidumbre de la fiebre del oro, se encontraba allí, encorvado sobre un vaso de licor, escuchando los murmullos de los mineros. Llevaba meses en Dawson, cavando con la esperanza de encontrar una veta que le devolviera los años perdidos, pero la tierra solo le había entregado miseria. Sin embargo, aquella noche, algo en el aire parecía diferente. Dicen que es un cañadón oculto en las montañas, murmuró un viejo minero con barba enmarañada y un aliento que apestaba a aguardiente. Todo oro, oro puro, como nunca se ha visto. Vanderlip alzó la mirada. No era la primera vez que escuchaba historias de riquezas ocultas en Klondike, pero el tono reverente con el que el hombre hablaba le heló la sangre más que el aire gélido del exterior. A su lado, Lon M.C. Fane escuchaba con la misma atención. A diferencia de Floyd, que aún conservaba rastros de la civilización en su manera de vestir y comportarse, M.C. Fane era un hombre de la frontera en toda regla, desaliñado, robusto, con una mirada astuta y unos modales toscos. Había conocido a Vanderlip meses atrás, y aunque no se parecían en nada, compartían un destino común, la interminable búsqueda de una riqueza que siempre parecía estar un paso más allá de su alcance. ¿Dónde queda ese cañadón?, preguntó M.C. Fane, apoyando los codos en la mesa con fingida indiferencia. El viejo minero lo miró con los ojos entornados, sopesando su respuesta. Más allá del río Stewart, dijo finalmente, bajando la voz como si pronunciara un conjuro. Donde los inviernos nunca ceden y los hombres desaparecen sin dejar rastro. Un silencio cargado de expectación se instaló en la taberna. Luego, las carcajadas de otros mineros rompieron la tensión. Otra historia para asustar novatos, exclamó un hombre con la nariz roja por el alcohol. Pero ni Vanderlip ni M.C. Fane se rieron. Se miraron el uno al otro, y en esa mirada quedó sellado el destino que los conduciría a través de la nieve, la codicia y el peligro. Esa noche, mientras el viento ululaba entre las cabañas de Dawson, los dos hombres se reunieron en la pequeña cabaña de madera donde compartían techo. En el centro del cuarto, un fuego parpadeaba en la estufa de hierro fundido, arrojando sombras danzantes en las paredes de troncos. Si lo que dicen es cierto, dijo M.C. Fane, removiendo las brasas con un hierro, podríamos retirarnos para siempre. Vanderlip sonrió, pero no respondió. No pensaba en la retirada. Pensaba en el oro, en sus manos sumergidas en polvo dorado, en sacos repletos de riqueza, en barcos que lo llevarían lejos de aquellas tierras heladas. M.C. Fane lo observó con el ceño fruncido. Pero si ese cañadón es real, ¿por qué nadie ha regresado para reclamar su fortuna? Tal vez lo hicieron, pero en silencio, replicó Vanderlip. O tal vez, el oro no es lo único que acecha en esas montañas. La última frase quedó flotando en el aire. Los dos hombres sabían que el Yukon no perdonaba a los incautos. No bastaba con encontrar oro, había que salir con vida para contarlo. Durante los días siguientes, prepararon su equipo con meticulosidad. No podían cargar demasiado, pero tampoco podían permitirse olvidar nada esencial. Un saco de provisiones, carne seca y frijoles. Un par de mantas gruesas, herramientas de excavación, una brújula y cartuchos de rifle. El frío del Yukon no tenía compasión, y cualquier descuido podía costarles la vida. La mañana en que partieron, el sol apenas era una brasa pálida en el horizonte. Los trineos crujieron bajo el peso de la carga mientras los perros gruñían, ansiosos por la carrera.
Con los abrigos cerrados hasta el cuello y las botas hundiéndose en la nieve recién caída, Vanderlip y Mcfane dejaron atrás la relativa seguridad de Dawson y se adentraron en lo desconocido. A medida que avanzaban, la ciudad quedó atrás y el paisaje se convirtió en un desierto blanco. El viento aullaba entre las montañas, cortando como cuchillas invisibles. Cada paso era una lucha contra el frío, cada noche, un enfrentamiento con la soledad. Pero no se detuvieron. Porque allá, en algún lugar entre las sombras de las montañas, el oro esperaba. Y con él, su destino. Capítulo 2. Hacia la tierra prohibida. El viento barría la nieve con furia, envolviendo a Vanderlip y Mcfane en un torbellino helado mientras avanzaban más allá de Dawson. Habían partido al amanecer, con los trineos cargados de provisiones y los perros inquietos por la jornada que les esperaba. Los primeros kilómetros fueron fáciles, el camino hacia el río Stewart aún mostraba rastros de viajeros que habían pasado antes que ellos, pero con cada hora que avanzaban, la huella de la civilización se desvanecía bajo la nieve virgen. El sol, una pálida esfera en el cielo gris, apenas lograba atravesar la bruma helada que cubría la tierra. Los perros resoplaban, sus patas se hundían en la nieve y sus hocicos se cubrían de escarcha. Mcfane y Vanderlip apenas hablaban, sus rostros cubiertos con bufandas y gorros de piel, dejando solo los ojos al descubierto. La monotonía del blanco los envolvía, borrando cualquier referencia del mundo que conocían. Era una inmensidad desolada, un reino donde la muerte acechaba a cada paso, esperando el más mínimo error. A medida que el día avanzaba, el frío se hacía más intenso. La temperatura descendía con una brutalidad que calaba los huesos, adormeciendo los dedos de las manos y de los pies a pesar de las gruesas botas de piel de caribú. Las ráfagas de viento silbaban entre las montañas, y el horizonte se volvía un manto de sombras azuladas cuando el sol comenzó su descenso. «Acampemos aquí», gruñó Mcfane, deteniendo el trineo y señalando una hondonada entre los árboles. Vanderlip asintió sin palabras. Rápidamente, descargaron los suministros y cavaron un hoyo en la nieve donde encendieron un fuego con ramas secas. La madera crepitó con un sonido reconfortante mientras el calor comenzaba a extenderse. Los perros se echaron cerca, agotados, enroscados sobre sí mismos con el pelaje cubierto de hielo. Mcfane se frotó las manos frente a las llamas, su aliento formaba nubes en el aire gélido. «Aún no hemos visto rastro de nadie», murmuró. «Tal vez somos los primeros en intentarlo», respondió Vanderlip, sacando un pedazo de carne seca de su bolsa y masticándolo con lentitud. Mcfane soltó una risa seca. «O los primeros en ser tan estúpidos». Nadie respondió. El fuego seguía crepitando, lanzando chispas al cielo estrellado. La noche en el Yukón era un océano de sombras y silencio, donde el aullido de un lobo en la lejanía era el único recordatorio de que no estaban completamente solos. Durmieron por turnos, alternando la vigilancia. En la profundidad de la noche, Vanderlip se quedó despierto, avivando las llamas con la mirada perdida en la oscuridad. Había algo inquietante en aquel silencio absoluto, en la vastedad de la nada que los rodeaba. Era como si hubieran cruzado un umbral invisible, dejando atrás el mundo conocido y adentrándose en un territorio donde las reglas eran diferentes, donde la vida misma pendía de un hilo. Al amanecer, empacaron con rapidez y reanudaron la marcha. Cruzaron el río Stewart al mediodía, el hielo bajo sus pies crujió con un sonido ominoso, pero resistió su peso. Del otro lado, la tierra era aún más inhóspita, un desierto de colinas cubiertas de nieve que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El segundo día fue aún más brutal. El viento arremetía sin piedad, el frío era un cuchillo que cortaba la piel. Los perros jadeaban, exhaustos, sus lenguas colgaban de sus hocicos resecos. Vanderlip y Mcfane apenas hablaban, su energía concentrada en seguir adelante. Cada paso los acercaba al cañadón del que hablaban las leyendas, pero también los adentraba más en una trampa invisible, una que aún no podían ver pero que sentían en lo profundo de sus huesos. En la tercera noche, encontraron una cabaña abandonada. Un refugio de cazadores, quizás, o el último vestigio de algún desafortunado que nunca regresó. La estructura era pequeña, apenas 4 paredes de troncos y un techo cubierto de nieve, pero bastó para protegerlos del viento. Dentro, encontraron un viejo catre cubierto de pieles de alce y una chimenea donde encendieron un fuego con los últimos leños que alguien había dejado allí. «Alguien más ha estado aquí antes», murmuró Mcfane, pasando la mano por la madera astillada de la mesa.
Vanderlip miró alrededor, sintiendo el peso del silencio en la cabaña. Pero no está aquí ahora. No dijeron más. Compartieron una comida rápida y se echaron a dormir, con las armas al alcance de la mano. La noche pasó lentamente. El viento golpeaba las paredes de la cabaña con la furia de un gigante frustrado. Al amanecer, cuando Vanderlip abrió la puerta para inspeccionar el exterior, encontró algo que le heló la sangre más que el frío. Sobre la nieve, a unos metros de la cabaña, había huellas. No de hombre. Eran grandes, profundas, con garras que se marcaban con claridad en la nieve blanda. Se volvió hacia Mcfane, que aún estaba dentro, y su voz salió en un susurro tenso. No estamos solos. Mcfane se levantó de golpe y se acercó a la puerta. Su expresión se endureció al ver las huellas. «Lobo», dijo en voz baja. Vanderlip negó con la cabeza. «No, no es un lobo». Mcfane lo miró con el ceño fruncido. «Entonces, ¿qué demonios es?» Vanderlip no respondió. Solo siguió observando las huellas, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del Yukón. Allá, más allá del horizonte cubierto de nieve, el cañadón del oro los esperaba. Pero algo más los esperaba también. Capítulo 3. La presencia en la nieve. El alba rompió sobre el horizonte con una luz pálida y enferma. Vanderlip y Mcfane permanecían en la puerta de la cabaña, mirando fijamente las huellas que se extendían en la nieve virgen. No era solo su tamaño lo que inquietaba, sino la forma en que estaban dispuestas. No había un patrón de caza ni un rastro definido, como si aquella criatura hubiera estado observando la cabaña en la penumbra de la noche, rondando a su alrededor sin atreverse a acercarse demasiado. «Maldita sea», murmuró Mcfane, frotándose el rostro con las manos enguantadas. «Esto no es normal». Vanderlip no dijo nada. Se agachó junto a una de las huellas, deslizando la punta de sus dedos sobre la hendidura en la nieve. No estaba completamente congelada, lo que significaba que había sido dejada hace pocas horas. «Sea lo que sea, sigue cerca», dijo en voz baja. Mcfane escupió a un costado y se giró hacia la cabaña. «No podemos quedarnos aquí», gruñó. «Si esa cosa está rondando, lo mejor es seguir adelante». Sin más discusión, recogieron sus cosas y se prepararon para partir. El viento soplaba fuerte aquella mañana, levantando torbellinos de nieve que bailaban como espectros en el aire. Los perros estaban inquietos, sus orejas en alto, sus cuerpos tensos. Algo en la atmósfera los ponía nerviosos, como si percibieran un peligro que sus amos no podían ver. El trineo se deslizó sobre la nieve, avanzando lentamente al principio, pero cobrando velocidad conforme los perros entraban en ritmo. La cabaña quedó atrás, convirtiéndose en una mancha oscura en el vasto blanco del paisaje. El camino era más difícil ahora, con colinas empinadas y senderos ocultos bajo el hielo. Cada paso que daban los alejaba más de la seguridad de Dawson y los adentraba en un territorio que pertenecía solo a la naturaleza salvaje. El día transcurrió en un silencio casi absoluto, roto solo por el jadeo de los perros y el crujido de la nieve bajo las raquetas. Mcfane lanzaba miradas furtivas hacia los lados, como si esperara ver aparecer de pronto la criatura que había dejado aquellas huellas. Vanderlip, por su parte, mantenía la vista fija en el camino, con la mandíbula apretada y los sentidos alerta. El sol comenzaba a descender cuando encontraron el primer cadáver. Estaba medio enterrado en la nieve, a un costado del sendero. Un hombre, o lo que quedaba de él. Sus ropas estaban hechas jirones, su cuerpo cubierto de marcas de garras profundas, el rostro congelado en una mueca de horror. Mcfane soltó una maldición y sacó su rifle, escudriñando los alrededores con los ojos entrecerrados. «¿Lobos?», susurró. Vanderlip se inclinó sobre el cadáver, examinando las heridas. La carne estaba desgarrada, pero no de la manera en que lo harían los lobos. Había algo más en aquellas marcas, algo cruel, algo calculado. «No lo sé», murmuró. Mcfane apretó los dientes y escupió en la nieve. «Sigamos adelante. No quiero quedarme aquí más tiempo del necesario». Avanzaron con más prisa, sus armas al alcance de la mano, sus cuerpos tensos por la incertidumbre. La noche se cernía sobre ellos cuando encontraron el segundo cadáver. Este estaba colgado de un árbol. Los perros comenzaron a aullar, sus cuerpos temblaban de terror. El hombre, si es que aún podía llamársele así, tenía la piel pálida como el hielo,
los ojos abiertos en una mirada vacía que parecía seguirlos. Sus brazos colgaban inertes, sus piernas balanceándose suavemente con el viento. Fané maldijo de nuevo, su voz apenas un susurro. ¿Qué demonios está pasando aquí? Vanderlip sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba acechándolos en aquel paraje desolado, algo que no era humano ni bestia, algo que los observaba desde la penumbra. Y entonces lo oyeron. Un sonido bajo, gutural, un gruñido profundo que no pertenecía a ningún animal conocido. Provenía de la espesura del bosque, de entre los árboles cubiertos de nieve. Fané levantó su rifle de inmediato, su respiración agitada, sus ojos desorbitados. Vanderlip, susurró. Pero su compañero no necesitaba que se lo dijeran. Lo había sentido también. No estaban solos. Y la noche recién comenzaba. Capítulo 4. En la garganta de la oscuridad. El viento rugía entre los árboles como el aliento de una bestia primigenia. La noche se había cernido sobre ellos con un manto impenetrable, en el que la nieve resplandecía con un fulgor espectral bajo la luz mortecina de la luna. Vanderlip y Fané se mantenían inmóviles, los músculos tensos, los ojos fijos en la negrura del bosque. El gruñido seguía allí, suspendido en el aire, un sonido bajo y vibrante que hacía temblar el suelo helado bajo sus pies. Los perros, normalmente indomables, ahora gimoteaban, con el pelaje erizado y las orejas gachas. Tiraban del trineo con desesperación, deseando huir de aquel lugar maldito, pero los hombres no podían moverse. Algo en aquella presencia los mantenía anclados, como si una fuerza invisible los hubiera atrapado en su red. Sea lo que sea, está cerca, murmuró Vanderlip, con la voz apenas un susurro. Fané tragó saliva, apretando el rifle contra su pecho. Su aliento salía en nubes irregulares, la respiración entrecortada por el miedo que se aferraba a su garganta. No es un lobo, dijo, más para convencerse a sí mismo que para su compañero. Vanderlip asintió con la cabeza, sin apartar la vista del bosque. No. No lo es. El gruñido se detuvo de repente, como si la criatura hubiese decidido que el momento de acechar había terminado. El silencio que le siguió fue aún más aterrador. Solo el crujido ocasional de la nieve y el batir lejano de las ramas del bosque perturbaban la quietud. Era un silencio expectante, cargado de un significado que ninguno de los dos hombres podía comprender. Fané se movió primero. No me quedaré aquí para averiguar qué demonios es, gruñó, girando sobre sus talones y comenzando a moverse hacia los perros. Nos vamos, ahora. Pero entonces, en el borde del bosque, algo se movió. Una sombra se deslizó entre los árboles, negra como la noche, de forma inhumana, como un parpadeo en la realidad. No se distinguía su forma completa, solo la sensación de algo grande, de algo imposible de definir, como si la misma naturaleza rehusara revelar su existencia. Fané dejó escapar un grito ahogado, alzando el rifle. ¡Dios santo! Disparó sin pensar, el estruendo retumbando en la inmensidad del desierto helado. El resplandor del disparo iluminó por un instante la escena. Y lo vieron. Ojos. Ojos enormes, de un resplandor blanquecino y sin pupilas, flotando en la oscuridad. No tenían párpados, no pestañeaban, solo estaban ahí, observando. Vanderlip sintió que su cuerpo se paralizaba. No era miedo lo que lo invadía, sino algo más primitivo, más atávico. Un terror ancestral que hablaba de depredadores ocultos en la noche, de cosas que no debían ser vistas, de horrores que acechaban en los rincones olvidados del mundo. El rugido estalló entonces, una vibración profunda que los golpeó como una ola invisible. El bosque entero pareció estremecerse, y los perros aullaron, enloquecidos de terror. El trineo volcó cuando las bestias intentaron huir, arrastrando los arneses en un caos de patas, gruñidos y nieve levantada. Fané disparó otra vez, pero la cosa ya no estaba allí. ¡Corre!, gritó Vanderlip, empujándolo hacia el trineo volcado. No había tiempo para recoger nada. Se lanzaron sobre los arneses, gritando órdenes a los perros, que respondieron con un tirón desesperado. Las correas crujieron bajo la tensión, y el trineo, aún tambaleante, comenzó a deslizarse por la pendiente nevada. El bosque quedó atrás, pero la sensación de ser observados no desapareció. Los ojos seguían allí. Seguían mirando. Y sabían que los hombres no podían huir para siempre.
Capítulo 5. La marcha entre las sombras. El trineo se precipitó cuesta abajo con una velocidad aterradora. El viento les azotaba el rostro con punzadas heladas, y la nieve levantada por los perros les impedía ver con claridad el camino. Vanderlip sujetaba las riendas con una mano firme, luchando por mantener el control del vehículo, mientras MC Fane, aún temblando por la visión de aquellos ojos en la oscuridad, sostenía el rifle con los nudillos blancos por la tensión. No hablaban. No había necesidad de palabras cuando el terror latía en sus venas con la urgencia de una alarma. Todo su mundo se había reducido al sonido del jadeo desesperado de los perros, el chirrido del trineo sobre el hielo y el latido frenético de sus propios corazones. Por fin, la pendiente comenzó a suavizarse, y el trineo se deslizó sobre un lecho de nieve más firme, aminorando la velocidad. Vanderlip tiró de las riendas, obligando a los perros a detenerse. Un silencio abrumador se extendió en la inmensidad del desierto blanco. MC Fane se giró lentamente, respirando con dificultad. ¿Lo viste?, preguntó con voz ronca. Vanderlip asintió. Sí. Dime que fue un truco de la luz, suplicó MC Fane. Dime que no vimos lo que vimos. Pero Vanderlip no podía mentirle. Habían visto aquellos ojos. Los habían sentido en lo más profundo de su ser, en ese rincón primitivo donde aún habitaban los miedos de los primeros hombres que caminaron por la tierra. Aquella cosa no era un lobo, ni un oso, ni ninguna criatura conocida por la naturaleza. Era algo más antiguo. Algo que no debía existir. Tenemos que seguir, dijo Vanderlip al fin, enderezando la postura. No podemos quedarnos aquí. MC Fane miró a su alrededor. El paisaje era un vasto mar de nieve, con colinas y montañas en la distancia, pero sin ningún refugio a la vista. ¿Hacia dónde?, preguntó. Vanderlip sacó un mapa de su abrigo. Sus dedos enguantados temblaban levemente mientras lo desenrollaba. Si seguimos al este, llegaremos a la garganta del diablo, dijo. Hay una cueva allí, la vi en un viejo mapa de tramperos. Si podemos llegar antes del anochecer, podremos resguardarnos hasta que tengamos un plan. MC Fane frunció el ceño. ¿La garganta del diablo? No me gusta el nombre. A mí tampoco, admitió Vanderlip, pero es mejor que quedarnos aquí al descubierto. MC Fane asintió, aunque en el fondo sentía que no había un lugar seguro. No después de lo que habían visto. Los perros reanudaron la marcha, sus cuerpos aún tensos, sus orejas alerta. El viento ululaba a su alrededor, susurrando secretos antiguos entre los árboles cubiertos de escarcha. Cada tanto, MC Fane giraba la cabeza, esperando ver nuevamente aquellas sombras moviéndose entre la nieve, pero no había nada. Solo el interminable desierto blanco. Pero la sensación de ser observados no desaparecía. Los hombres avanzaban con la inquietud clavada en la piel, sabiendo que, aunque no lo vieran, aquello seguía allí, acechando. Las horas pasaron lentamente. La marcha era pesada, el frío mordía sus extremidades y la nieve cada vez era más profunda. Vanderlip consultaba el mapa de vez en cuando, asegurándose de que iban en la dirección correcta. La garganta del diablo no estaba lejos, pero el camino era traicionero. Entonces, los perros se detuvieron de golpe. MC Fane frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Vanderlip saltó del trineo, avanzando unos pasos para ver qué había asustado a los animales. Y entonces lo vio. En la nieve, frescas y perfectamente definidas, estaban aquellas huellas. Las mismas huellas que habían encontrado en la cabaña. Solo que ahora, estaban por todas partes. MC Fane dejó escapar una maldición, apretando el rifle contra su pecho. Nos ha estado siguiendo. Vanderlip se arrodilló junto a una de las marcas, observándola con atención. Eran más profundas que antes, como si la criatura estuviera más pesada. «¿O hay más de una?», dijo en voz baja. MC Fane sintió un escalofrío recorrerle la columna. «No digas eso. Mira las huellas», susurró Vanderlip. «No son de un solo individuo. Hay varias». MC Fane se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Maldita sea». El sonido llegó entonces. Un crujido, como el de ramas partiéndose bajo un peso inmenso. Vanderlip y MC Fane alzaron la vista al unísono, con el corazón palpitando en sus oídos. El bosque frente a ellos estaba en calma, pero algo en la atmósfera había cambiado. Era un silencio denso, opresivo,
como si el aire mismo hubiese sido devorado por la presencia de algo más. Y entonces, lo vieron. Al principio, solo era un movimiento en la periferia de su visión, una silueta alta y delgada deslizándose entre los árboles. No caminaba como un animal, ni siquiera como un hombre. Se movía de manera antinatural, con una fluidez imposible. «Mierda», susurró MC Fané, con la voz quebrada por el pánico. Vanderlip apenas pudo responder. Porque la cosa no estaba sola. A la derecha, otra silueta emergió de entre los árboles, sus movimientos imprecisos, como si su forma no estuviera completamente definida. Luego, una tercera. Y una cuarta. Las sombras los rodeaban, acercándose lentamente. MC Fané levantó el rifle, con las manos temblando. «No tengo suficientes balas para esto». El gruñido volvió a sonar, más profundo esta vez. No venía de un solo punto, sino de todas partes a la vez. Vibraba en el suelo, en sus huesos, en la misma estructura de la realidad. Los perros comenzaron a aullar, pero esta vez no intentaron huir. En lugar de eso, se acurrucaron en el suelo, temblando, aceptando su destino. Vanderlip apretó los dientes. «¡Corre!». «¿Qué?». «Corre, maldita sea». MC Fané no esperó a que se lo dijeran 2 veces. Los 2 hombres se lanzaron hacia el trineo, azotando las riendas con desesperación. Los perros, sintiendo la urgencia de sus amos, respondieron al instante, lanzándose hacia adelante con una velocidad feroz. El trineo se deslizó sobre la nieve mientras las sombras comenzaban a moverse más rápido, persiguiéndolos. Los gruñidos se convirtieron en chillidos agudos, inhumanos. Vanderlip miró sobre su hombro y sintió que su sangre se helaba. Las sombras ya no se deslizaban entre los árboles. Ahora corrían sobre la nieve, con un movimiento que no pertenecía a este mundo. Y estaban alcanzándolos. MC Fané disparó, pero las balas parecían perderse en el aire, como si la realidad misma las devorara antes de que pudieran impactar a sus objetivos. «No sirve de nada», gritó Vanderlip. El terreno comenzó a descender. Estaban cerca de la garganta del diablo. Pero no sabían si eso los salvaría o los condenaría. Porque las sombras no se detenían. Seguían corriendo. Seguían cazando. Capítulo 6. La garganta del diablo. El trineo avanzaba con furia desbocada, los perros corriendo como si el mismísimo demonio les pisara los talones. El viento era un cuchillo helado que les cortaba la piel, pero no había tiempo para el dolor ni para el cansancio. Solo existía la urgencia de escapar. Las sombras tras ellos no disminuían su paso. Se deslizaban con una rapidez inhumana, deformando la noche con su presencia. Vanderlip miró hacia atrás y sintió un escalofrío en la médula. No eran solo siluetas, no eran meras sombras proyectadas por la mente aterrada. Eran algo más. Algo tangible. Sus formas no tenían una consistencia clara, pero sus movimientos eran letales, como si pudieran devorar el espacio que los separaba en cuestión de segundos. MC Fané disparaba a ciegas, con los nudillos blancos alrededor del rifle, pero las balas parecían desvanecerse en la nada. No había impacto, no había sangre, solo el eco sordo de la pólvora quemada perdiéndose en el aire helado. La garganta se alzaba frente a ellos, una grieta oscura que se abría en la ladera de la montaña. Era su última oportunidad. Si lograban cruzarla, tal vez, solo tal vez, podrían perder a sus perseguidores. Pero la entrada era estrecha, llena de riscos afilados y traicioneros. Vanderlip tiró de las riendas con violencia, obligando a los perros a girar en un ángulo peligroso. El trineo derrapó, casi volcándose, pero lograron mantenerse en pie. La pendiente los empujó con más velocidad, haciéndolos saltar sobre el terreno irregular. Las sombras aullaron con un sonido imposible, un lamento que parecía provenir de la propia tierra. El trineo se precipitó hacia la garganta. Vanderlip apenas tuvo tiempo de ver la entrada antes de que los envolviera la oscuridad. MC Fané se aferró al trineo con todas sus fuerzas, sintiendo que en cualquier momento serían despedazados contra las rocas. El frío en la garganta era diferente. No era el frío del viento ni de la nieve. Era algo más profundo, más primitivo, como si el mismo tiempo se hubiera congelado en aquel lugar. La luz se extinguió casi por completo, tragada por la negrura de las paredes que se alzaban a ambos lados. Los perros jadeaban, agotados, pero no disminuían su velocidad. Corrían por puro instinto,
guiados por un miedo más antiguo que cualquier orden de su amo. Las sombras no entraron de inmediato. Se quedaron en la entrada de la garganta, titubeando, como si el lugar mismo las rechazara. Pero Vanderlip no se engañó. No se quedarían allí para siempre. El camino comenzó a estrecharse. Riscos afilados sobresalían de las paredes de la garganta, amenazando con destruir el trineo si no maniobraban con precisión. Vanderlip ajustó su agarre en las riendas, guiando a los perros con maestría. Fané se giró, esperando ver que las sombras habían desaparecido, pero estaban allí, esperando. Y luego, una de ellas dio un paso adelante. Era más alta de lo que había parecido antes, y su forma comenzó a definirse. No tenía rostro, pero su contorno era vagamente humanoide, con extremidades alargadas y movimientos imposibles. La sombra se deslizó dentro de la garganta, y las demás la siguieron. El aire se volvió más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre ellos. Vanderlip sintió como su pecho se oprimía, como si la misma existencia del lugar intentara aplastarlo. Fané murmuró algo entre dientes, pero Vanderlip no lo escuchó. Solo tenía una opción: seguir adelante. La garganta se abrió de pronto en un claro, un espacio donde la nieve cubría el suelo en una alfombra inmaculada. Y allí, al fondo, se alzaba la cueva. Un refugio. Una oportunidad. Pero las sombras no se habían detenido. Se movían más rápido ahora, deslizándose sobre la nieve con una velocidad aterradora. Fané alzó su rifle una vez más, pero Vanderlip le apartó el brazo. No sirve de nada, dijo entre dientes. Solo corre. Saltaron del trineo antes de que se detuviera por completo. Vanderlip se tambaleó, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies, pero no se detuvo. Corrió hacia la cueva, Fané pisándole los talones. Detrás de ellos, las sombras ya estaban demasiado cerca. Las criaturas emitieron un sonido gutural, como un rugido que se ahogaba en la propia estructura del aire. El mundo tembló. Vanderlip llegó a la entrada de la cueva y se giró justo a tiempo para ver cómo Fané tropezaba. Las sombras se abalanzaron sobre él. Capítulo 7. En las entrañas de la montaña. El alarido de Fané se perdió en el fragor de la tormenta. Vanderlip apenas pudo reaccionar antes de que la sombra más cercana envolviera a su compañero con un movimiento antinatural, como si el aire mismo se plegara a su alrededor. Fané forcejeó, gritando mientras su rifle caía a la nieve, pero su cuerpo comenzó a hundirse en la negrura de la entidad. Sus brazos y piernas se retorcieron en ángulos imposibles, su rostro se crispó en un rictus de dolor y horror, y sus ojos, desorbitados, encontraron a Vanderlip en un último instante de súplica. «Vanderlip», gimió, pero su voz se ahogó cuando la sombra lo arrastró dentro de sí. Sin pensarlo, Vanderlip se lanzó hacia adelante, desenfundando su cuchillo. La hoja brilló un instante en la penumbra, reflejando la escasa luz de la nieve, antes de hundirse en la criatura. Pero el cuchillo no encontró carne, ni hueso, ni resistencia alguna. Era como intentar apuñalar un vendaval. La sombra se estremeció, como si por un instante sintiera la agresión, pero no se detuvo. Con un último espasmo, Fané desapareció por completo, absorbido en la negrura. Solo quedó su rifle, semienterrado en la nieve, y un vacío espantoso donde antes había estado su compañero. Vanderlip dio un paso atrás, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. No había tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. Las demás sombras avanzaban, cerrando el círculo. Respiró hondo y corrió. La cueva se abría ante él como una boca hambrienta, devorando la escasa luz del exterior. Con cada paso, el aire se volvía más denso, como si la montaña misma intentara retenerlo. Cuando finalmente cruzó el umbral, la oscuridad lo engulló por completo. Los ecos de sus propias pisadas resonaban en las profundidades, multiplicándose en la penumbra. Detrás de él, las sombras se detuvieron en la entrada de la cueva, como si una barrera invisible les impidiera cruzar. Por un momento, Vanderlip se permitió creer que estaba a salvo. Pero entonces, la cueva respiró. Un sonido sordo y profundo, como el latido de una criatura colosal, reverberó a su alrededor. Vanderlip se quedó inmóvil, su corazón martillando en su pecho. No estaba solo. Algo se movía en la negrura. Sacó una cerilla de su chaqueta con manos temblorosas y la encendió. La llama parpadeó,
iluminando apenas unos metros a su alrededor. El suelo de la cueva estaba cubierto de una fina capa de escarcha, y las paredes rezumaban humedad. Pero lo que le heló la sangre fue lo que vio más adelante. Marcas. Huellas humanas, profundas en el suelo congelado, como si alguien más hubiera pasado por allí antes que él. Y no era solo una persona. Había muchas. Algunas eran recientes. Otras, tan antiguas que apenas se distinguían. Vanderlip tragó saliva y avanzó. Cada paso que daba lo sumergía más en el vientre de la montaña. La luz de la cerilla proyectaba sombras retorcidas en las paredes, jugando con su imaginación. Pero no era solo su mente. Había algo allí. Un murmullo lejano, un susurro que no pertenecía al viento. Apretó los dientes y siguió avanzando. El túnel se ensanchó de pronto, revelando una enorme cámara subterránea. Vanderlip contuvo el aliento. En el centro de la caverna, parcialmente sepultado en el hielo, había un enorme ídolo de piedra. Su forma era grotesca, con facciones erosionadas por el tiempo y un semblante de ojos huecos que parecían observarlo desde otra era. Pero lo que realmente lo hizo estremecerse fueron los cuerpos. Decenas de esqueletos esparcidos por el suelo, como si una multitud hubiera perecido allí, atrapada en algún antiguo ritual. Algunos aún tenían jirones de ropa pegados a los huesos, trozos de tela que el tiempo no había logrado consumir por completo. Un escalofrío recorrió su espalda. No eran exploradores. No eran buscadores de oro. Eran algo más. Algo que no debería haber sido olvidado. El murmullo en la cueva se hizo más fuerte. Vanderlip se giró con un nudo en el estómago. Y entonces, lo vio. Algo se movió entre las sombras, una silueta que no debería existir. La cueva no estaba vacía. Capítulo 8. El guardián del abismo. El aire dentro de la cueva era denso, cargado de un silencio que no pertenecía a este mundo. Vanderlip sintió como su respiración se volvía pesada, cada inhalación un esfuerzo titánico. Su cerilla chisporroteó y se apagó, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. Por un instante, se quedó inmóvil. No quería moverse, no quería hacer el más mínimo ruido. Sentía la presencia de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El murmullo volvió, esta vez más nítido. No era viento. No era eco. Era una voz. No podía entender las palabras, pero estaban ahí, deslizándose entre las sombras como un veneno intangible. Vanderlip buscó en su bolsillo otra cerilla y la encendió con manos temblorosas. La llama titiló y, por un segundo, su luz reveló algo en la penumbra. Una sombra gigantesca. No era como las criaturas que lo habían perseguido afuera. Esto era algo diferente. Algo antiguo. Algo que había estado allí mucho antes de que cualquier ser humano pusiera un pie en la montaña. La luz de la cerilla proyectó su figura contra las paredes de la caverna, y Vanderlip sintió que el frío en su pecho no era solo miedo, sino una certeza terrible. Estaba ante el guardián de ese lugar. La criatura no tenía una forma definida. Su silueta era cambiante, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que habitaba la cueva. Pero había algo en su centro, un par de ojos profundos como el abismo, que lo miraban sin parpadear. Vanderlip retrocedió un paso, sintiendo el crujido del hielo bajo sus pies. No sabía qué era esa cosa, pero sí sabía que no debía estar allí. El murmullo creció, envolviéndolo por completo. Y entonces, la criatura habló. No con palabras, no con sonidos humanos, sino con algo más profundo, más primitivo. Una voz que se sintió en su propia sangre, en su médula, en su esencia. No debiste venir. El suelo tembló. La cueva pareció estremecerse con un lamento antiguo. El hielo bajo sus pies crujió más fuerte, como si algo se estuviera desprendiendo en lo profundo de la montaña. Vanderlip no esperó a descubrir qué significaba eso. Giró sobre sus talones y corrió. El túnel era estrecho y traicionero. Sus botas resbalaban sobre el suelo helado, y a cada paso sentía la presencia de la criatura detrás de él. No la veía, pero la sentía. Una sombra imposible, una fuerza que no obedecía las leyes del mundo conocido. Las voces lo rodeaban. Susurros en una lengua olvidada, en un tono que no era humano. El aire se volvió más frío, más pesado. Vanderlip sintió que su cuerpo se ralentizaba, como si la cueva misma intentara aferrarse a él, absorberlo en su oscuridad.
La salida estaba cerca. Lo sabía. Lo sentía. Pero también sabía que no sería tan fácil escapar. Porque la criatura no iba a dejarlo ir. Capítulo 9. La huida imposible. El túnel parecía alargarse con cada paso, como si la montaña misma conspirara para retenerlo. Vanderlip jadeaba, su aliento convertido en pequeñas nubes blancas en el aire helado. Detrás de él, el murmullo persistía, oscilante, envolvente, creciendo en intensidad hasta convertirse en un rugido gutural que reverberaba en la cueva. No se atrevió a mirar atrás. Sabía que la sombra estaba allí, deslizándose tras él, una entidad que no obedecía a la lógica ni al tiempo. Sus botas golpeaban el suelo helado, y cada pisada parecía despertar algo más profundo en la montaña. El hielo crujía bajo su peso, como si estuviera caminando sobre el filo de una grieta oculta. Entonces, lo sintió. El suelo cedió bajo él. Por un instante eterno, su cuerpo quedó suspendido en el aire. La gravedad lo reclamó, y Vanderlip cayó. El túnel desapareció sobre su cabeza, tragado por la penumbra. Giró en el vacío, su corazón martillando en sus costillas mientras descendía por una garganta de piedra y sombra. Intentó aferrarse a algo, pero las paredes eran lisas, resbaladizas con una escarcha espectral. El impacto lo dejó sin aliento. Su cuerpo golpeó una superficie dura y helada. Dolor punzante recorrió su costado, pero estaba vivo. Tosió, tratando de recuperar el aire, mientras su mente asimilaba el nuevo entorno. Se encontraba en una caverna aún más vasta, una cámara subterránea donde el hielo parecía brillar con una luz propia, espectral y tenue. La sensación de opresión era mayor aquí. No era solo la cueva. Había algo más. Algo que lo observaba. Vanderlip se arrastró hasta quedar de rodillas. Su mano buscó su bolsa, sus cerillas. Encontró una y la encendió con dedos temblorosos. La débil llama iluminó el horror. Frente a él, el hielo no era solo hielo. Cuerpos. Decenas, quizá cientos, atrapados en el interior del glaciar. Rostros congelados en una mueca de terror, ojos vidriosos que nunca se cerrarían. Algunos vestían pieles, antiguos exploradores que habían caído antes que él. Otros eran más antiguos, sus vestimentas harapos de un tiempo olvidado. Vanderlip tragó saliva. Algo movió su atención. Más adelante, en el centro de la caverna, el hielo se alzaba en una formación extraña, como una especie de altar natural. Y allí, algo descansaba. Un objeto enterrado en la escarcha, reflejando la luz de la cerilla. Un amuleto. No supo por qué, pero lo supo al instante. Era importante. Con cautela, se acercó. Cada paso resonaba en la cueva como un latido. Extendió la mano y, apenas sus dedos rozaron el amuleto, la temperatura descendió de golpe. El murmullo volvió. Pero esta vez, no era un susurro. Era un grito. La montaña despertó. Capítulo 10. El despertar de la montaña. El grito no era humano. No era el eco de un ser tangible ni el lamento de un animal herido. Era un estruendo que sacudió la caverna desde sus entrañas, un aullido que parecía provenir de la misma montaña, como si algo ancestral e incomprensible hubiese despertado de su letargo. Vanderlip sintió un frío que no era solo el de la escarcha. Era un frío vivo, consciente, que se filtraba en sus huesos, en su mente, en su alma. Un peso invisible cayó sobre él, doblándole las rodillas, como si una mano gigantesca lo aplastara desde arriba. El amuleto en su mano ardía con un resplandor pálido y espectral. Su superficie, cubierta de símbolos que no entendía, vibraba con una energía latente, pulsante, como el latido de un corazón maldito. Y entonces, la caverna se estremeció. El hielo crujió como si un gigante invisible lo hiciera añicos con sus propias manos. Grietas recorrieron el suelo, ramificándose a su alrededor. Las paredes temblaron, y el aire se llenó de un viento gélido que no debía estar allí. Vanderlip se tambaleó, sintiendo como la temperatura descendía aún más, como si la montaña estuviera devorando el calor de su cuerpo. Algo se movió en el hielo. Primero fue un leve temblor. Luego, los cuerpos atrapados en la escarcha comenzaron a resquebrajarse, sus rostros inertes rompiéndose en pedazos, como estatuas de cristal. Pero no todos. Algunos se movían. Un cadáver cerca de él giró la cabeza con un crujido seco.
Sus ojos vacíos, hundidos en la calavera, se fijaron en Vanderlip con un destello sobrenatural. Otro, más lejos, alzó un brazo tembloroso, sus dedos descarnados rasgando el hielo a su alrededor. No estaban vivos. Pero tampoco estaban muertos. Vanderlip retrocedió, sintiendo la presión del amuleto en su palma. Algo le decía que aquella cosa, aquel objeto maldito, era la clave de todo. Lo que fuera que dormía en la montaña, lo que fuera que acechaba en la oscuridad, estaba ligado a ese artefacto. Un rugido profundo retumbó en la cueva. No venía de los cadáveres. Venía de algo más grande. Algo que despertaba. El hielo explotó en el centro de la caverna. Vanderlip levantó un brazo para protegerse de la lluvia de esquirlas afiladas. Cuando bajó la vista, lo vio. Emergiendo de las profundidades del glaciar, una figura colosal tomaba forma. No era humano, pero tenía una silueta vagamente similar, un torso descomunal, brazos largos y retorcidos, piernas gruesas como los troncos de árboles milenarios. Pero su cabeza era una amalgama de sombras y hielo, sin rasgos definidos, sin ojos ni boca, solo un vacío absoluto que absorbía la luz. El guardián había despertado. Vanderlip sintió su voluntad desmoronarse. Su mente gritaba que huyera, pero su cuerpo estaba paralizado, encadenado por un terror ancestral. El guardián avanzó. Cada paso hacía temblar la caverna, haciendo que los cadáveres atrapados en el hielo se quebraran y cayeran al suelo como marionetas rotas. El amuleto en su mano se volvió más caliente, como si estuviera respondiendo a la presencia de la criatura. Entonces, una voz resonó en su cabeza. «Devuélvelo». No era un pedido. No era una súplica. Era una orden. El guardián extendió un brazo hacia él. Vanderlip solo tenía segundos para decidir. Capítulo 11. La decisión de Vanderlip. El tiempo pareció detenerse. Vanderlip sintió su corazón latir en un ritmo frenético, su respiración entrecortada, el sudor helado resbalando por su espalda. El guardián, aquella colosal figura de sombras y hielo, se alzaba ante él, extendiendo una mano gigantesca. En su interior, la voz seguía resonando con un tono implacable. «Devuélvelo». El amuleto ardía en su palma, pulsando con una energía que parecía resistirse a la voluntad del guardián. Vanderlip sintió que aquel objeto no era simplemente una reliquia antigua. Era un ancla, un fragmento de algo más grande, de algo que mantenía a aquella criatura encadenada a la montaña. Pero si lo devolvía, ¿qué pasaría? ¿Sería liberado? ¿O quedaría atrapado junto a los otros, convertido en otro cadáver congelado en las entrañas del glaciar? La caverna tembló. El hielo bajo sus pies crujió con un sonido que presagiaba un derrumbe inminente. Las figuras atrapadas en el hielo comenzaron a desmoronarse a su alrededor, sus cuerpos marchitos rompiéndose como cristal. El guardián no tenía paciencia. «Devuélvelo». La voz resonó en su cráneo como un trueno. Vanderlip sintió un dolor agudo en su cabeza, como si su mente estuviera siendo atravesada por 1000 agujas de hielo. Sus rodillas cedieron, cayendo de bruces sobre la escarcha. Pero algo dentro de él se resistía. Un instinto primitivo, una chispa de rebeldía que le decía que ceder significaba la muerte. Apretó el amuleto en su puño y, con un grito de furia y desesperación, lo alzó sobre su cabeza. La montaña rugió. Un resplandor pálido explotó desde el amuleto, iluminando la caverna como si una estrella hubiese estallado en su interior. El guardián se detuvo, su forma amorfa vibrando, como si aquella luz fuera un arma letal contra su existencia. Vanderlip sintió la fuerza recorrer su cuerpo. Era como si el mismo glaciar estuviera fluyendo dentro de él, llenándolo de un poder desconocido. Y entonces, comprendió. El amuleto no era solo una llave. Era una prisión. Y él ahora era su guardián. El guardián de sombras dejó escapar un alarido ensordecedor. Sus brazos se alzaron, tratando de alcanzar el amuleto, pero la luz era demasiado intensa. Su forma comenzó a fracturarse, a desmoronarse como una estatua de hielo expuesta al fuego. La caverna se estremeció con una furia salvaje. El techo comenzó a derrumbarse. Rocas gigantescas cayeron a su alrededor, abriendo grietas que devoraban el suelo. Vanderlip no lo pensó más. Corrió. Esquivó los escombros, con el amuleto aún brillando en su mano. La cueva colapsaba tras él, tragándose el monstruo de sombras en una vorágine de hielo y piedra.
La salida estaba cerca. Podía verla, un resquicio de luz entre el caos. Con un último esfuerzo, saltó hacia la abertura justo cuando la montaña rugía por última vez y todo se vino abajo. El mundo se volvió blanco. Y luego, silencio. Capítulo 12. Más allá del umbral. El silencio era absoluto. Vanderlip sintió su cuerpo enterrado bajo una capa de nieve y escombros. El aire helado quemaba sus pulmones mientras intentaba recuperar el aliento. Se incorporó con esfuerzo, sintiendo el dolor pulsar en cada fibra de su cuerpo. A su alrededor, la montaña había cambiado. La caverna ya no existía. En su lugar, un enorme cráter de hielo y piedra se abría como una herida en el paisaje. No quedaba rastro del guardián. Solo el viento ululando a través de las grietas recién abiertas en el glaciar. Miró su mano. El amuleto seguía allí. Pero algo había cambiado. Ya no brillaba con aquella luz espectral. Su superficie parecía más opaca, como si el poder que contenía se hubiera consumido en el enfrentamiento. Y, sin embargo, Vanderlip sentía su peso, un peso que no era solo físico, sino espiritual, como si llevara consigo un secreto prohibido. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose sobre la nieve. La tormenta había cesado, y en el horizonte se extendía la inmensidad del Cañadón del Oro, su destino original. Pero ahora, después de lo que había visto, después de lo que había enfrentado, todo parecía diferente. ¿Qué había sido aquel guardián? ¿Qué poder encerraba realmente el amuleto? Y lo más importante, ¿qué significaba para él haberlo tomado? El viento trajo consigo un murmullo lejano. No era un eco, no era el lamento del hielo. Era algo más. Algo vivo. Vanderlip apretó el amuleto con fuerza y comenzó a caminar. El Cañadón del Oro aún lo esperaba. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado en la montaña. Capítulo 13. El sendero del destino. El paisaje ante él era una extensión de hielo y roca, un territorio salvaje que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Vanderlip avanzó con pasos cautelosos, sintiendo la nieve crujir bajo sus botas. El amuleto en su mano parecía más pesado con cada metro que recorría, como si el objeto mismo resistiera su viaje. El Cañadón del Oro aún estaba lejos, pero algo en su interior le decía que no era el destino lo que importaba, sino el camino. La montaña, aquella prisión helada donde había luchado contra fuerzas desconocidas, ya no lo retenía. Sin embargo, la sensación de que algo más lo observaba, de que no estaba solo en aquella inmensidad, era imposible de ignorar. El viento soplaba con furia, empujándolo hacia adelante como una mano invisible que guiaba sus pasos. En la lejanía, vio la silueta de lo que parecía ser un refugio abandonado, una estructura de madera castigada por el tiempo y la nieve. No recordaba haber visto rastro de civilización en su camino de ida. Con cautela, se acercó. La puerta estaba entreabierta, oscilando lentamente con el viento. Vanderlip posó una mano sobre la madera y empujó con firmeza. El interior era oscuro y polvoriento. Los muebles estaban cubiertos de una gruesa capa de escarcha, y en la chimenea, las cenizas de un fuego antiguo se mantenían inertes. Pero lo que realmente llamó su atención fue el escritorio en el centro de la estancia. Sobre él, un cuaderno de cuero abierto y una pluma aún manchada de tinta seca. Se acercó, pasando los dedos sobre la cubierta del libro. Al abrirlo, encontró páginas llenas de anotaciones apresuradas, dibujos y símbolos que reconoció al instante. Eran los mismos que estaban grabados en el amuleto. Una fecha estaba escrita en la primera hoja. 17 de noviembre de 1863. El corazón de Vanderlip dio un vuelco. Ese cuaderno tenía más de 40 años. El último registro era apenas legible, escrito con mano temblorosa. No hay escapatoria. El guardián no me dejará ir. He sellado la cueva, pero sé que eso no será suficiente. Si alguien encuentra esto, por Dios, que no toque el amuleto. Que lo entierre en lo más profundo de la nieve y huya. Vanderlip cerró el libro de golpe. Afuera, el viento cambió de dirección. No estaba solo. Capítulo 14. Voces en la tormenta. El viento ululaba con una furia salvaje, golpeando los muros de la cabaña como si una bestia invisible arañara la madera en un intento por entrar. Vanderlip sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos permanecían fijos en la última frase escrita en aquel cuaderno antiguo. Que lo entierre en lo más profundo de la nieve y huya.
Pero él no había huido. El amuleto seguía en su poder, pesando en su mano como un fragmento de un destino del que no podía escapar. Un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza bruscamente hacia la puerta. Nada. El silencio se extendió como un velo espeso, pero entonces lo escuchó. Un susurro. Apenas un murmullo llevado por el viento, una voz lejana y arrastrada que parecía colarse por las grietas de la cabaña. Vanderlip sintió su respiración entrecortarse. No estaba solo. Se giró de inmediato hacia la ventana, tratando de ver más allá del cristal empañado por el frío. La tormenta de nieve se intensificaba, convirtiendo el exterior en un remolino blanco que distorsionaba cualquier forma o sombra. Pero entonces, lo vio. Apenas una silueta entre la ventisca, una figura alta y encorvada, inmóvil en la distancia, observándolo. Su corazón martilló contra su pecho. Esa cosa no era humana. Sintió el impulso de correr, de salir de la cabaña y dejar todo atrás. Pero algo dentro de él, una parte que no comprendía del todo, lo obligó a quedarse quieto. A escuchar. El susurro volvió, más claro esta vez. Vanderlip. Su propio nombre. Dio un paso atrás. Sus botas crujieron sobre el suelo de madera, el sonido retumbando en la cabaña como un disparo. La figura en el exterior no se movió. Pero la voz, ahora sonaba más cerca. El amuleto, entrégalo. Vanderlip sintió el sudor frío resbalar por su espalda. Apretó el amuleto contra su pecho, su mente girando con preguntas sin respuesta. ¿Quién lo llamaba? ¿Era el guardián? ¿O algo peor? El viento rugió con más fuerza, y de repente, la puerta de la cabaña se abrió de golpe, arrancada de sus goznes por una fuerza invisible. El umbral quedó abierto a la noche helada. Y la sombra, la figura que lo observaba desde la tormenta. Ahora estaba un paso más cerca. Capítulo 15. El umbral de lo desconocido. El viento rugió como un lobo enfurecido, arremetiendo contra la cabaña con una fuerza sobrehumana. Vanderlip sintió la nieve helada golpear su rostro mientras la puerta, arrancada de sus goznes, se estrellaba contra el suelo con un estrépito seco. La figura estaba ahí. Alta, encorvada, envuelta en un manto de sombras y escarcha. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. No caminaba, no se movía con el paso de un ser humano. Flotaba en la ventisca, como si la misma tormenta la arrastrara hacia él. Vanderlip no podía respirar. El amuleto en su mano latía como un corazón vivo, pulsando con una energía que quemaba su piel. Sentía que algo dentro de él se quebraba, como si una parte de su alma estuviera siendo arrancada. «Entrégalo». La voz no provenía de la criatura. No tenía boca. Era la tormenta misma la que hablaba, el aire gélido susurrando en su oído con una urgencia antigua y primitiva. Retrocedió hasta chocar contra la mesa donde había encontrado el cuaderno. Su mente se debatía entre dos caminos, huir o enfrentar aquello que lo acechaba. Pero antes de que pudiera decidir, la figura se movió. No caminó. No avanzó como lo haría un hombre. Simplemente estaba más cerca. Como si el espacio entre ellos hubiera sido devorado de un solo bocado. Vanderlip sintió su estómago revolverse. El mundo pareció volverse irreal. Las paredes de la cabaña se desvanecieron en la ventisca. El suelo dejó de sentirse firme. La tormenta lo envolvió por completo, y por un instante, flotó en un vacío blanco, sin arriba ni abajo, sin tiempo ni espacio. Tú no eres el primero. El susurro retumbó en su cabeza. Y entonces, vio. Vio hombres antes que él, perdidos en el mismo paraje, sosteniendo el mismo amuleto, con la misma expresión de horror en sus rostros. Vio su propia imagen reflejada en sus ojos vacíos. Vio lo que les había sucedido. Sintió el frío en su sangre. Y comprendió la verdad. No había escapatoria. El amuleto no era una llave. Era una jaula. Una trampa que había atrapado a muchos antes que él. Y ahora, le tocaba a Vanderlip. Así termina esta historia, pero muchas más aguardan por ser contadas. Si te ha atrapado este relato, te invito a seguir el canal de audiolibros, donde encontrarás más historias llenas de misterio, aventura y emoción. Tu apoyo es fundamental para continuar explorando nuevas narraciones. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en la próxima historia.